Mm, Buenas tardes a todas y todos. Entonces damos continuidad al estudio del libro del texto de un curso de milagros, capítulo 13, sesión 3, el miedo a la redención. Vimos unos párrafos la semana pasada y ahora vamos a concluirlos. Vimos los 7 primeros párrafos y ahora damos continuidad con el octavo. Pero antes voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana entrante para que podamos pues tener, digamos, como elementos de continuidad a partir del párrafo 8. Eh, Quiero destacar aquí básicamente en que este párrafo nos explica cómo es que debemos hacer el perdón, ¿no? Y cómo no debemos hacerlo. Por ejemplo, eh, cuando nos dice que podemos llegar a pensar que le podemos pedir al Espíritu Santo que pedirle que sería fácil que nos muestre y desvanezca, digamos, nuestros errores, sin que nosotros tengamos que traerlo a la conciencia. Eso quiere decir, colocado en positivo, que primero nosotros tenemos que traer nuestros errores y nuestros conflictos a la conciencia y ahí sí pedirle al Espíritu Santo que nos lo ayuda a deshacer, pero no al revés, o sea, pedirle que deshagan nuestros conflictos y nuestros problemas sin antes nosotros haberlos reconocido, haberlos identificado, haberlos traído a la conciencia. Y luego nos plantea el tema de examinar la piedra angular del ego, ¿no? En relación al miedo. Y nos va a decir que obviamente que nosotros le tenemos miedo al miedo, pero hay un miedo superior a todos los miedos y es el miedo a la redención, el miedo a Dios. Entonces, va a entrar a explicarnos el por qué ese miedo, porque es que el digamos que el resto, toda la cantidad de miedos que nosotros podemos experimentar o creemos que experimentamos en el mundo, pues nos llevan a actitudes defensivas, ¿no? Y de una u otra manera respondemos con ciertos mecanismos de defensa y luego de ataque frente a determinados miedos. Pero cuando nos enfrentamos a la redención, a la posibilidad de ya encontrar el amor con mayúsculas y a Dios, eso nos aterra, porque ahí es donde el personaje desaparece, ¿no? Ya no hay ningún personaje que defender. Entonces, ese es, digamos, la piedra angular sobre la que descansa el ego. O sea, cualquier cosa el ego puede soportarla, incluso pues los distintos conflictos, miedos, etcétera, y los distintos tipos de sanación que nosotros nos propongamos realizar. Pero ya llegar a, a los cimientos del ego, porque si escarbamos en los cimientos del ego, lo que vamos a encontrar, pues es el recuerdo de Dios o el amor de Dios. Y ahí ya no hay nada más que hacer, sino que el personaje, ese personaje que llamamos ego desaparece con todas sus identidades falsas. Entonces a eso le tenemos un profundo terror, ¿no? Eh, ¿Qué más me gustaría destacar sobre eso? Por eso nos dice en un pasaje en el párrafo 4, en la oración 4 también, dice que cuando más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acerca el amor que ya se allí oculto. O sea, si yo me acerco a los cimientos más profundos del ego y y los, y los trabajo, los analizo, los examino, bueno, los perdono, y levanto esas losas, pues lo que va a salir ahí, pues es la luz del amor, ¿no? Es la presencia de Dios. Y eso es realmente lo que te asusta, nos dice en ese mismo párrafo, ¿no? Mm, Entonces nos dice que le tenemos más miedo a Dios que al ego, ¿no?
Y lo que pasa es que el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Si nosotros no aceptamos el amor en nosotros, el amor de verdad, él no entra, porque pues él no entra si no se le invita. En cambio, el ego, con su odio y sus conflictos, va a entrar porque no le importa nuestra voluntad, ¿no? Y luego en el párrafo 6, la primera oración también es muy importante desde el punto de vista del perdón. Esa primera oración. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. O sea, para nosotros sanar siempre tenemos que mirar las ilusiones, tenemos que examinarlas, tenemos que observarlas, tenemos que reconocer que son errores de percepción y traerla a la luz de la conciencia para poderla sanar. Si no hacemos eso, no hay sanación, no hay perdón real. Y luego, en el párrafo 7, también es muy importante desde el punto de vista de cómo es el verdadero perdón en el curso, porque nos dice, bueno, nos dice que al Hijo de Dios no se le puede crucificar, ¿no? Pero luego nos dice, no ocultes el sufrimiento de su vista, ¿no? O sea, nosotros no podemos dejar de mirar el sufrimiento que creemos experimentar, tenemos que mirarlo. No oculte el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante él, o sea, ante el Espíritu Santo. O sea, no le ocultemos al Espíritu Santo nuestro sufrimiento, sino que se lo llevamos ante él. Deposita ante su eterna cordura todo dolor y deja que él te cure. O sea, lo que hacemos es no ocultar nuestro sufrimiento, sino que lo llevamos al Espíritu Santo, lo depositamos, digamos, en su eterna cordura, en su eterno amor, todo lo que creemos experimentar, y entonces Él nos lo cura. Pero antes tenemos que reconocerlo, antes tenemos que identificarlo, saber que son pensamientos nuestros, que son falsas percepciones. Y ya sobre esa conciencia, ahí se la entregamos al Espíritu Santo. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz, su con mayúscula, o sea, la luz del Espíritu Santo. O sea, no permitamos que ningún vestigio de dolor nuestro quede oculto ante la luz del Espíritu Santo, pero se lo tenemos que enseñar. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, y escudriña en tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Ese es uno de los trabajos permanentes que nosotros tenemos que hacer. Y en las primeras lecciones del libro de ejercicios nos van a reiterar esta palabra, escudriñar. Nosotros tenemos que escudriñar en nuestra mente todo pensamiento de miedo y revelarlo, o sea, poderlo examinar para después entregarlo. Pues Él, con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Entonces aquí destaco de estos 7 primeros párrafos que vimos la semana pasada, es, le tenemos miedo al miedo, pero hay un miedo superior, ¿no? Y es el miedo a la redención, el miedo a Dios, el miedo a la salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento en que ya nos enfrentamos a Dios, ¿no? O se nos revela, el personaje llamado ego desaparece. Y eso el ego pues no se va a prestar para ello, va a prestar toda la resistencia. Y lo otro, ¿cómo es que perdonamos? Ese es el otro tema central de esta sesión, de lo que hemos visto, y es que siempre tenemos que traer a la conciencia nuestros pensamientos de miedo y dolor, examinarlos y después de ello entregárselo al Espíritu Santo. Y no debemos tener oculto ningún pensamiento de miedo y de dolor. Todos los tenemos que
escudriñar, todos los tenemos que examinar y poderlos entregar. Y básicamente, el otro tema que es central en esta sesión es lo que llama los cimientos del ego, ¿no? Eh, los tenebrosos cimientos del ego, ¿no? Que descansa sobre eh, mm, que es básicamente lo más tenebroso de nuestro ego es que le aterra la redención, ¿no? No es el sacrificio y el dolor, la crucifixión lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención, ¿no? Entonces nos va a decir que, pues, detrás de esos cimientos del ego, pues, los removemos, lo que vamos a encontrar es el amor, nada más. Básicamente eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces ahora sí vamos a darle continuidad con la lectura del párrafo 8. ¿Quién nos quiere colaborar con esa lectura? No sé. Ay, no. Yo puedo leer, No estoy Oscar. segura. Bueno, adelante. Párrafo 8. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre tanto como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Muchas gracias, Elida. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 8? Ni preguntas ni comentarios. Bienvenida, Patti, que es la primera vez. Entonces, bienvenida. Tal vez estaría bueno, Oscar, ver la diferencia entre grandiosidad y grandeza. No sé si es la misma acepción que tiene en el diccionario de la RAE, porque acá dice grandioso, sobresaliente, magnífico. Esa definición que lees es de grandiosidad o de grandeza. De grandiosidad. Bueno, en el curso la grandiosidad se la adjudica al ego y la grandeza a Dios. Exacto. Entonces, la grandiosidad tiene que ver desde la perspectiva del curso como la arrogancia del ego, ¿no? Bien. Y la grandeza, digamos, es el poder ilimitado de Dios, pero es enormemente generoso y humilde a la vez. Entonces, si miramos, por ejemplo, esa oración completa, bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se está refiriendo al ego, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Recordemos que el curso nos dice que solamente podemos expresar dos emociones, el amor
y peticiones de amor o peticiones de ayuda. Entonces, si sustituimos la palabra grandiosidad por arrogancia o por ataque, bajo la arrogancia que en tanta estimas tiene, ¿no? O bajo los pensamientos de odio y ataque que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo, ¿sí? Ahí ya podemos como colegir esos dos pares de opuestos que el curso nos plantea cuando dice que solamente podemos expresar o peticiones de amor, o sea, cuando atacamos, juzgamos, condenamos, o amor. O sea, solamente podemos expresar amor o peticiones de amor. Por eso nosotros se nos enseña desde el curso que todo aquello que aparenta ser un pensamiento o una expresión de ataque, de agresión, de juicio, de odio que algún hermano exprese contra otro o contra nosotros, nosotros debemos interpretarla como una petición de ayuda, como una petición de amor, ¿no? Entonces, es eso. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda, o sea, ese deseo profundo de encontrar el amor, pero como no sabemos cómo hacerlo, lo expresamos como agresión, ¿no? Pero que lo que verdaderamente hacemos y en lo profundo de nuestro ser es esa petición de ayuda, de poder encontrar el amor y que nos ayudan a encontrar el amor y la paz, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo sobre este tema? Bueno, entonces sigámosle. Mientras tanto, le pides amor a tu padre tal como él te pide que regreses a él. O sea, desde este mundo nosotros, digamos, en lo más profundo de nuestro ser, así no seamos muy conscientes de ello, le pedimos amor el amor de Dios, igual que como Dios nos pide que retornemos a Él. Él lo hará siempre conscientemente y nosotros lo haremos inconscientemente cuando lo hacemos lo que llama el curso peticiones de ayuda o peticiones de amor, o sea, que lo estamos haciendo de pronto desde el odio, la agresión, desde el miedo, ¿no? O cuando lo hacemos conscientemente, que ya aprendemos a perdonar y buscar conscientemente al Padre, ¿no? Lo único que deseas hacer en ese lugar, o sea, en este mundo, que has encubierto, o sea, lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto, o sea, en este mundo donde hemos encubierto el amor y la verdad, es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Recordemos, y eso nos lo va a decir más adelante, de que cuando nosotros elegimos la separación del Padre, la respuesta del Padre fue conservar su recuerdo, su amor al lado de esa petición imposible de separación, ¿no? Así que por muy locos que estemos en este mundo, por muy iracundos, enfermos, bueno, cargados de juicios y resentimientos, siempre el recuerdo del amor está en un lugar, así aparezca oculto en nuestra mente, pero ahí está, ese amoroso recuerdo de Dios. Luego nos dirá, encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos. O sea, ese lugar donde está ese amoroso recuerdo de Dios o del amor, lo vamos a encontrar donde mora la verdad. El curso va a llamar eso la mente recta o la mente correcta o la mente verdadera, ¿no? O el Espíritu Santo en nuestra mente. Entonces encontrarás ese lugar, ¿no? Donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos. O sea, si yo soy capaz de ver a mis hermanos en su inocencia, en su paz, en su impecabilidad,
sin juzgarlos, sin condenarlos, sin atacarlos, en ese momento también voy a ver la verdad que mora dentro de mí. Entonces encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, o sea, siempre nos estamos, mientras estemos en este mundo, tendemos a engañarnos a nosotros mismos, anhelan o anhelamos, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos, ¿no? O sea, si yo veo la verdad, el amor y la impecabilidad de mis hermanos, así nos estemos engañando, ese de todas maneras simultáneamente lo estamos anhelando, ¿no? Ellos y nosotros, ¿no? Y vamos a encontrar la grandeza que se encuentra en ellos y a la vez voy a encontrar la grandeza también que mora en mí. Y al percibirla, le dará la bienvenida y dispondrás de ella. O sea, en la medida que yo perciba la grandeza, el amor, la paz, la impecabilidad en mis hermanos, pues le voy a dar la bienvenida y voy a disponer de ella, ¿no? Pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que puede satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Así que solamente podré reconocer el amor a través de mis hermanos cuando los vea con amor y con paz. Y en la medida en que sea así, no, yo le voy a dar la bienvenida al amor, a la paz y a la impecabilidad de la inocencia y voy a disponer de ella. Y voy a reconocer que lo único real es el amor y es lo único que me puede satisfacer. ¿Alguna pregunta sobre este párrafo 9? B8. Bueno, si no hay preguntas, vámonos con el párrafo 9. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? Yo leo, Oscar. Adelante, Marta Luz, que ya no tengo Marta el nombre. Luz, que está el Leonovo Tap. Salva de conclusiones para que puedas aceptar la magnificencia de su Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de ese modo te excluirás a ti misma de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser completa, como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde hay un solo ápice de dolor que logre su bienvenida. Muchas gracias, Marta. Tengo una preguntita ahí. Adelante. Aquí dice, la curación tiene que ser tan completa como el miedo. ¿Qué quiere decir eso? Entiendo. El miedo es un sistema, digamos, de pensamiento que abarca, digamos, todo nuestro ego. Y el ego es un sistema de pensamiento completo, como lo es el del Espíritu Santo. O estamos desde el ego o estamos desde el Espíritu Santo. Entonces, la curación tiene que ser completa respecto al ego, ¿ves? O si no, no hay amor. No hay amor verdadero. O sea, no hay términos medios. Lo que nos está diciendo es que no hay términos medios. Elegimos de manera total al amor y en ese caso la curación es total. Si no elegimos de manera total al amor, la curación no va a ser total, porque va a quedar, digamos, un remanente de miedo, de oscuridad en nosotros. Y por lo tanto, el ego va a seguir operando en nuestra mente. Eso es lo que quiere decir. O sea, el curso nunca te da 3 opciones. Solamente te da 2. O estás desde el amor
o estás desde el ego o estás desde el miedo. ¿No? Y eso es Pero, permanente en el curso. Sí, Marta. sí, pero en la medida en que yo me haya sanado totalmente el ego, ya estoy despierta. Obviamente, claro. Sí. Gracias, O sea, gracias, Oscar. si la curación tiene que ser tan completa como el miedo. El miedo es completo y nos domina en este mundo y nos gobierna en este mundo. Entonces, si yo quiero la curación completa, tengo que sanar completamente el miedo, no una parte del miedo. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros como estudiantes de un curso de milagros actualmente? Que hemos venido haciendo una curación progresiva, pero todavía no es completa. O sea, todavía nos quedan muchas cosas por sanar y perdonar. Y por lo tanto, si dejamos de persistir, de sostener la voluntad del amor, de la sanación, del perdón, vamos a retroceder y el miedo va a volver a gobernarnos completamente. Todavía no hemos hecho la curación completa, en tanto que todavía conservamos una parte de ego o una parte de miedo. Cada cual sabrá qué parte y en qué porcentaje, bueno, como sea, pero lo conservamos, o si no, ya estaríamos completamente iluminados. Pero tenemos que llegar hasta allá, hasta la curación completa, hasta que el amor domine completamente nuestra conciencia, la ilumine completamente y no una parte. Por ahora estamos en una parte, pero eso quiere decir que hay otra parte que sigue controlando el ego en nosotros y que si nos continuamos con ello, pues eso se puede revertir perfectamente. Y lo digo por experiencia, porque yo trabajé el curso de milagros durante unos años y después lo abandoné, ¿no? Y el retroceso que tuve fue tremendo, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, Marta Luz. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Démosle entonces un repaso al párrafo. Sálvale de sus ilusiones para que pueda aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Aquí hay otro término que es la magnificencia, que es igual, digamos, a la grandeza del Padre, no a la grandiosidad. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del curso, magnificencia tiene, digamos, es como el sinónimo de la grandeza del Padre, ¿no? Entonces, sálvale de sus ilusiones, o sea, debemos salvar a nuestros hermanos de sus ilusiones para que pueda aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar en tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Era un poco lo que estaba preguntando Marta Luz. O sea, si yo excluyo a algún hermano, alguna hermana de mi amor, o sea, no es un amor total, incondicional, todo abarcante, sino que es un amor parcial, limitado, condicionado. Entonces, lo que estoy haciendo es ocultando un tenebroso lugar en mi mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Ese tenebroso lugar en mi mente es el ego. ¿Ves? O sea, si yo no doy mi amor total, ¿no? Con mayúscula, a todos mis hermanos y no los incluyo a todos o excluyo a alguno, entonces el ego continuará en mi mente y en cierta manera estoy negando la presencia del Espíritu Santo
en mi mente. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador. O sea, en el momento en que yo excluyo a algún hermano, alguna hermana de mi amor, ¿no? Que tiene que ser total, ¿no? En ese momento me estoy excluyendo a mí mismo del poder sanador del Espíritu Santo. No le estoy dando la bienvenida al Espíritu Santo y continúo alojando en mi mente al ego. Pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. O sea, lo que tenemos que ofrecer es amor total. Y eso sí que nos cuesta en este mundo, ¿no? Eso sí que nos cuesta en este mundo porque lo que hacemos en automático es juzgar, condenar, ¿no? Criticar, etcétera. Entonces, llegar al nivel, busquemos algunos personajes de la tradición cristiana, ¿no? Llegar al nivel de un San Francisco de Asís, ¿no? Que lo amaba todo, incluido hasta los animales, y decía que hablaba hasta con los animales, ¿no? O un amor total que entregaba a la Madre Teresa de Calcuta. Eso es lo que el curso del milagro nos está pidiendo, que hagamos. Y eso es lo que nos cuesta, porque todavía no somos conscientes de que estamos juzgando y criticando de manera automática. Llegará el momento en que comenzamos a ser conscientes de ello, que es cuando el curso nos dice mantente alerta a favor de Dios y su reino. O sea, mantente alerta a favor del amor, ¿no? Y cuando en un momento determinado yo emita un juicio, inmediatamente lo traigo a mi conciencia y lo perdono, lo entrego, hasta que yo renuncie completamente a juzgar, ¿no? A condenar, a atacar a mis hermanos y a expresarle solamente amor, ¿no? Llegar a ese nivel, ¿no? De, pues, de ofrecer amor total, como nos dice aquí en la oración 3. Si yo no llego a ofrecer amor total, no me sanaré completamente, ¿no? Así que esa es la tarea. Debemos entenderla que es la tarea completa también, ¿no? Es la absoluta sanación, la absoluta disolución del ego y la presencia total del amor en nuestra conciencia. Nuestra conciencia está iluminada solamente por el amor y no nos queda ni un ápice de oscuridad en nuestra conciencia. Esa es la tarea completa. Hacia allá tenemos que llegar y eso es lo que nos está planteando este párrafo y esta oración. Luego nos dice, la curación tiene que ser tan completa como el miedo, ¿no? ¿Y cómo es completa la curación? Pues cuando ofrecemos amor total. Si no estamos ofreciendo amor total, todavía nuestra curación no es completa, porque todavía va a estar el miedo presente en nosotros, va a estar presente en nosotros el ego. Pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. Entonces, no puede entrar allí donde solo haya un solo ápice. Imagínate, un solo ápice, una sola rayita de oscuridad en nuestra mente. Eso es lo que nos está diciendo. Yo le recordaba o les comentaba, les compartía hace un tiempo que había un maestro de Cábala que más o menos decía que nuestra tarea es la siguiente, que nosotros actualmente somos un 99% de oscuridad y un 1% de luz, y que la tarea consiste en invertir esa relación, ¿no? Y llegar al 99% de luz y luego acabar con ese 1% de oscuridad. Ese es el ápice que nos está hablando este párrafo. O sea, el listón que nos está planteando aquí el curso es el máximo, ¿no? Ahí no hay términos medios. Ni siquiera nos podemos quedar con el 1% de oscuridad. Ese ápice también tenemos que
dar cuenta de él, sanarlo y perdonarlo. Y en ese momento la curación es total, ¿no? ¿Nos queda claro este párrafo? ¿Nos queda claro lo fácil que es el trabajo de la salvación? Fácil. Ay, cuando dicen es que no hay que hacer nada, digo, ¿qué? No hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es muchas cosas. Uh-huh. Cierto. Sí, nos parece que es una tarea titánica, pero en la medida que avanzamos nos damos cuenta que es posible, ¿no? Vamos adquiriendo más confianza, vamos sintiendo más paz, vamos adquiriendo más seguridad en lo que hacemos, y vamos sintiendo menos miedo. Y entonces nos damos cuenta que nos vamos sintiendo acompañados, guiados, inspirados. Así que continuamos en el sendero, continuamos en el camino y ahí vamos avanzando, ¿no? Y lo más seguro es que en la medida que avancemos más, vamos a tener más confianza y el trabajo se va a acelerar. Pero al principio vamos a sentir que es una tarea gigantesca y la vamos a considerar difícil. ¿Ves? ¿Alguien más? Sí. Ser en la luz nos dice, no hay grados de ilusión, en la ilusión tampoco. Sí, eso es correcto. Y también a eso tenemos que llegar. Bueno, ¿alguien más sobre este párrafo? Nadie más. Bueno, entonces vámonos con el siguiente, con el 10. ¿Quién nos colabora con el párrafo 10? Adelante, Nani. Pero tienes que, Nani, si vas a leer, tienes que quitarle, ay, el micrófono que lo tenías en silencio. Sí. Ok, el párrafo 10. ¿Tú que prefieres la separación a la cordura? No puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él. Y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso, al exigir de él que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre, al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Muchas gracias, Nani. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo? ¿Qué encontramos en este párrafo? Lo que pides en el mundo, si le pides a Dios algo del mundo, Él no te lo va a conceder. Solo te va a conceder lo que es verdad, no lo que es pasajero del mundo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero hay algo de más profundidad, o sea, de más calado desde el punto de vista de la metafísica del curso, en este párrafo, que apunta en la dirección que lo dijo fue Cristina. ¿Mm? Sí, Sí. sí.
Ujú. ¿Nadie? ¿Y tampoco hay preguntas o comentarios a ese párrafo? ¿Será lo que tú te refieres, Oscar, a lo que dice aquí? Que y la parte del Hijo de Dios fue destruida, no podía entender a su padre. No sé, Cierto, pero ¿por qué quedó destruida? porque ¿Qué fue lo que existe el padre hicimos? no amoroso, ¿Ah? porque lo he visto como un padre no amoroso. Sí, sí, pero ¿por qué lo vimos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Si lo miramos en detalle, lo que vamos a encontrar es una explicación sobre cómo ocurrió la separación, ¿no? Cómo se produjo la separación entre el padre y el hijo. Eso es lo que nos está diciendo. El curso no tiene muchos pasajes para explicar cómo ocurrió lo imposible, como diría en otro pasaje. En algún otro pasaje nos dice que el día que el Hijo de Dios se le olvidó reírse de sus propios sueños y los hizo reales, ¿no? En otro pasaje que creo que fue en el capítulo anterior que estudiamos, nos dice que la separación ocurrió porque si bien Dios nos creó a su semejanza, ¿sí? Y por lo tanto gozamos del mismo poder y los mismos atributos del Padre, del mismo poder creativo, lo único que no podemos es crear al Padre. Y entonces proclamamos una autonomía respecto al Padre. O sea, pretendimos crear al Padre y como no lo podíamos hacer, entonces proclamamos una autonomía. Y es del curso, entonces la autonomía se mira desde el ego. ¿Sí? Aquí viene otra explicación sobre la separación. Vamos a mirarla con detalle, ¿no? Nos dice, tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. O sea, tú que prefieres la separación a la cordura, a ese tú que prefieres la separación a la cordura, ¿quién es? Pues nuestro ego. No, o sea, tú, ese ego que prefiere la separación a la cordura, o sea, a la mente recta, a la mente sana, a la mente amorosa, no puedes hacer que haya separación en tu mente recta. O sea, si yo estoy en mi mente recta, en mi mente verdadera, en mi mente amorosa, obviamente que no puedo preferir la separación. Voy a preferir la cordura, voy a preferir pues mi mente sana y amorosa. Y luego ya a partir de la oración 2 nos va a explicar cómo fue que se produjo la separación. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. ¿Dónde estaba yo en paz? Pues en el cielo. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. ¿Dónde? En el cielo. Dios no te lo concedió. O sea, Dios no nos concedió ese favor especial de tener el poder de crearlo a Él o de ser autónomos a Él. Pues lo que pedías era algo ajeno a Él, o sea, lo que pedíamos era algo ajeno a Dios. Y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. O sea, le pedimos lo imposible a un padre amoroso y un padre amoroso no le podía conceder eso a su hijo, que era que su hijo se separara de él, porque el hijo es una extensión del padre, es parte del padre, está dentro de la mente del padre. No se puede salir de la mente del padre, pero eso fue lo que pedimos, ¿no? Y él no nos lo podía conceder. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso, o sea, por lo tanto, nos separamos, ¿no? Creímos habernos retirado del reino, del cielo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso, al exigir de él lo que solo un padre no amoroso podría dar. O sea, por lo tanto, nos separamos del reino,
o creímos separarnos del reino en el sueño de separación al exigirle a Dios que hiciera lo que un padre amoroso no podía dar, ¿no? Entonces, como hicimos eso, o sea, generamos la separación, entonces la paz del Hijo de Dios quedó destruida. ¿Como consecuencia de qué? Pues de la separación. Como consecuencia de habernos separado del reino, nuestra paz quedó destruida. Porque en el reino gozábamos de perfecta paz, de perfecto amor, de perfecta felicidad, de perfecta plenitud, ¿no? Y todo eso se nos jodió. O sea, la paz quedó destruida, ¿no? Pues ya no podía entender a su padre. O sea, como negamos el amor, negamos al padre, que eso era separación, pues ya no lo entendíamos. No podíamos entender al padre. Y creamos otra versión del padre, que son los dioses que hemos creado en las religiones, que son dioses vengadores, iracundos, furiosos, perseguidores, etcétera, ¿no? Entonces, tuvo miedo de lo que había hecho. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Pues separarnos. Y al separarnos, eso nos generó miedo, nos generó culpa. Pero tuvo más miedo de su verdadero padre. O sea, tuvimos miedo de haber generado la separación, pero a la vez nos dio más miedo de nuestro verdadero padre. ¿Por qué? Porque como creamos ídolos de Dios, o sea, sustitutos de Dios, dioses castigadores, en ese sueño de separación creemos que Dios es un Dios castigador y por lo tanto le tenemos miedo a nuestro verdadero Padre al haber atacado su gloriosa igualdad con Él. O sea, el momento en que nosotros atacamos nuestra igualdad con Dios, no nos separamos del Padre, nos dio miedo y nos sentimos culpables de ello y por lo tanto también le tenemos miedo al Padre porque creemos que nos va a castigar. ¿Nos queda claro este párrafo o nos genera dudas? Oscar, yo entiendo que el favor especial al que se refiere es poder crear a su padre, que es lo único que no podía hacer Sí, el claro, hijo. exactamente. Pero siempre cuando llego a estas cosas, siempre tengo la misma duda, ¿no? ¿Cómo el hijo perfecto puede haber tenido una petición de este tipo? Porque yo lo puedo entender como un niño caprichoso que le pide al padre algo que un padre amoroso jamás le diría que sí. Entonces el padre le dice que no y el niño se revela contra, vos no me dejás hacer, entonces yo lo voy a hacer por mi cuenta. Pero lo entiendo como un niño caprichoso, pero yo no creo que el Hijo de Dios sea un niño caprichoso. Eso es un tema que a mí nunca me cierra. ¿Por qué el Hijo de Dios, que es tan perfecto como Dios, puede haber hecho semejante petición? Esas son las cosas del curso que a mí no me cierran. No las entiendo. Eso es cierto. A mí me pasa lo mismo, ¿no? El tema, y el curso en un pasaje nos dice que siempre vamos a preguntar por qué sucedió lo imposible, ¿no? Y luego nos dice que esa es una respuesta que no se nos puede dar en el sentido de que no la vamos a comprender nunca, ¿no? Entonces, ese es un tema metafísico que el curso no lo desarrolla. O sea, lo explica muy metafóricamente, como en este pasaje, y muchas gracias a la hermana Ser en la Luz, porque nos escribe aquí en el chat los pasajes donde se plantea el tema de la separación, ¿no? Y eso pues es de gran ayuda, lo que nos comparte. Pero evidentemente yo también encuentro esa situación eh, que es una cosa que de la racionalidad nuestra es incomprensible, pero tampoco encuentro
ninguna otra tradición que también explique racional y comprensiblemente la separación. Entonces, por ejemplo, así me acuerdo de la geometría sagrada de Drúmbalo Melquisedec, entonces él explica matemática y geométricamente la creación, pero luego hace una explicación como de matemática inversa para decir que generamos el ego o a Lucifer, ¿no? Él llama la creación de Lucifer o la rebelión de Lucifer, y entonces matemáticamente y geométricamente muestra cómo sería eso, pero eso finalmente tampoco es comprensible, ¿no? Y, y finalmente la mayoría de las religiones aparece representado como en seres míticos que se rebelan. Entonces la rebelión de Lucifer pues en el Antiguo Testamento, que era el ángel predilecto, el más bello, el más hermoso, bueno, etcétera. Y en las otras religiones vamos a encontrar cosas parecidas, como entes o entidades que representan la oscuridad. Y finalmente son las batallas entre el bien y el mal. En toda esa mitología egipcia, por ejemplo, ahora me acuerdo de esa trilogía digamos, en el antiguo Egipto del dios Osiris, su mujer Isis y su hijo Horus, y el hermano de Osiris, que lo mata y lo descuartiza, ¿no? Y entonces ahí viene como la lucha entre el bien y el mal, y entonces Isis recoge las partes del cuerpo de Osiris y lo resucita. O sea, el tema de la resurrección no es únicamente el cristianismo. Y entonces viene nuevamente ese proceso en la que se libra como una batalla eterna entre el bien y el mal. Pero yo no he podido encontrar en ninguna tradición esa explicación, ¿no? Si uno mira el Popol Vuh, que es el libro de los mayas y el mito de la creación en los mayas, se va a encontrar con esa situación parecida, que es que los dioses intentan crear los humanos, hacen 3 intentos, falla en los 2 primeros intentos, el primero creo que lo hacen de madera y no les funcionó, el segundo lo hacen de barro y aparecieron como tontos y no funcionó, y ese es el origen de los monos, según los mayas. Y el tercer intento es que lo crean del maíz, ¿no? Y entonces los crean del maíz y esa fue la creación perfecta de los dioses. Pero ahí la separación se produce como resultado de que los dioses son celosos, porque entonces los hombres que habían sido creados prácticamente a semejanza de Dios o de los dioses, tenían una visión de la totalidad, podían verlo todo y en todas partes y en todo el universo. Entonces los dioses celosos soplan un vaho en nuestros ojos y entonces quedamos reducidos al mundo al mundo de la percepción. O sea, perdimos la visión de la totalidad. Entonces la separación para ellos es el resultado de unos dioses celosos. ¿Ves? Que si uno lo mira también en el caso del mito de la expulsión del paraíso en el Génesis del Antiguo Testamento, es casi igual. O sea, es un Dios que les prohíbe que consuman el fruto del árbol del bien y el mal, ¿no? Y le dice no lo hagan, ¿ves? Como cuando a un niño chiquito le dice no haga esto, el niño lo termina haciendo. Entonces sabía que lo iba a hacer y lo hicieron, y entonces perdimos pues la paz, o perdimos todos los atributos del reino. Entonces, en cierta manera es un Dios que nos indujo desde el punto de vista de ese mito al pecado original, ¿ves? Y luego a la separación. Pero yo no he podido encontrar una explicación que sea lo suficientemente, digamos, convincente de nuestra racionalidad de por qué y cómo se produjo la separación. No sé si alguien la tenga, pero no.
Son esos misterios que tiene el curso que no sé, yo no puedo creer que no tengan una respuesta. Mm, Pero bueno, no sé. Sí, claro, lo que nos escribe aquí, ¿cómo es? Ser en la luz, claro, desde el punto de vista de la metafísica, el curso pues, nos puede despachar con ese párrafo que nos comparte. El curso nunca se contradice en lo que los sucesos del tiempo y el espacio nunca ocurrió, obviamente. La locura no tiene realidad, no hay, no hay por qué, no hay por qué no ocurrió, ¿no? Que nos escribe ahí en el chat. Pero digamos que desde el punto de vista de lo que nosotros examinamos a partir de nuestra racionalidad mundana, eso nos parece incomprensible, ¿no? O sea, no tiene lógica. O sea, tú puedes acoger la tesis del curso o no acogerla, pero no nos ofrece, digamos, eh, una explicación lo suficientemente racional sobre eso. O sea, si el cielo, o sea, si el cielo es un estado de plenitud, de perfección, de paz perfecta, de amor perfecto, ¿no? Y de felicidad perfecta, entonces, ¿en qué momento se introduce en la mente del hijo la idea de la separación, la idea de la negación del amor? ¿Ve? Entonces, simplemente, pues, la explicación del curso es que deseamos de crear igual que el padre, soñamos y hicimos real el sueño y nos olvidamos de reír de él, pero eso es una metáfora, ¿no? Para mí hay dos ideas que no se entienden. Una es porque al hijo se le introduce en su mente la idea de separación. Esta y otra que acabamos de ver. ¿Por qué el hijo cuestiona el por qué él no puede crear a su padre? Y la respuesta es más lógica, se genera un bucle que la creación no puede seguir extendiéndose. Es una respuesta muy lógica, sin embargo el hijo no la acepta. Pero es No que sé. sobre todo hay otra cosa que, que complica, digamos, desde la racionalidad nuestra. ¿En qué momento se introduce el juicio? ¿Ves? En un estado de perfecta plenitud no existen juicios. ¿Ves? Entonces, ¿en qué momento se introduce el juicio? Eso tampoco, digamos, tiene una explicación. O sea, simplemente casi que nos pide no entrar a reventarnos la cabeza con lo inexplicable, porque si usted lo analiza desde la racionalidad mundana, no va a encontrar respuesta. Y Un yo no he acto de encontrado fe, esa respuesta básicamente. satisfactoria en ningún lado. En Un ningún acto lado. de fe, ¿Ah? entonces. Se nos Un acto de convierte fe. se nos convierte en un acto de fe. Y yo creo que es por una cosa, y es que en algunos pasajes del curso nos va a decir que desde nuestra perspectiva mundana comprender la grandeza del reino de Dios o su magnitud es imposible porque estamos limitados por la percepción. Y de ahí que cuando se nos presentan estados de revelación, son estados que experimentamos, pero que es de muy difícil descripción. Es muy difícil describírselo a alguien, si alguien ha tenido una experiencia de revelación, porque está fuera de, digamos, de los límites de la lógica racional que manejamos en este mundo. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Pero hasta ahí llegamos, o sea, como que el curso llega a un límite en la que nos va a decir, no te desgastes tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos, es cierto. Hasta ahí llegamos, ¿no? Realmente no hay manera. ¿Ves? Sí, pero el libro también dice que Adelante. Sí, adelante. preguntar Ana del ego. María. Adelante, Ana María. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Pero miren que también nos dice el curso que tanta buscadera de explicaciones, pues es del ego, porque no confiamos en lo que no vemos. Entonces nos cuesta mucho desde ese punto de percepción poder
como entregarnos a ese cielo o a ese reino totalmente. Tiene razón, pero eso es volver a lo que planteó Elida. O sea, usted tiene que Claro. hacer un acto de fe y simplemente continuar con lo del curso sin cuestionarse más. Y la fórmula, obviamente que mientras estemos desde el ego, como estamos acá todos, pues siempre vamos a preguntar, siempre vamos a indagar, siempre vamos a utilizar las herramientas de la lógica y la razón y la comprensión para poder entender todo este proceso. Y obviamente que siempre va a haber preguntas como forma de la pedagogía. De hecho, el curso en el texto nos hace muchas preguntas, ¿no? Como parte de su pedagogía. Pero finalmente no hay una explicación, digamos, satisfactoria desde el punto de vista de la lógica del mundo. Ese es el No. tema. No la hay, ¿no? O sea, siempre cuando nos vamos a quedar cortos. Cuando nos adentramos en el mundo de lo inefable, no se pueden dar explicaciones. ¿Cómo? No, Entramos en el mundo de lo inefable. exactamente. Es que ni siquiera hay explicaciones, ni siquiera hay preguntas. O sea, quienes hayan tenido alguna experiencia simplemente van a sentir un estado de gozo, de plenitud, de placer, de dicha infinita y estar ahí, pero ni siquiera se pregunta ni cuestiona y como no hay arriba ni abajo, ni distancias, ni nada, pues es como flotar digamos, en una esfera enorme de luz infinita y no más. Entonces, por eso es que tampoco las preguntas, ¿no? Y los juicios surgen en un estado de esos. Por eso también uno se pregunta, ¿en qué momento surgió el juicio en el cielo para que se pudiera dar la separación? Porque para poder hacer la separación tuvo que haber un juicio. Yo quiero ser distinto al Padre. Yo quiero crear igual que al Padre, o sea, también crearlo a Él, o ser autónomo a Él, ¿no? Y entonces en ese momento invierto la creación, creo un polo opuesto a la creación, el espejo opuesto. Pero, ¿qué fue lo que la disparó? Eso es lo que el curso no desarrolla. Aquí simplemente, ¿qué es lo que nos dice? Hicimos una petición que el padre no podía complacer. ¿Por qué? Porque un padre amoroso no puede hacer lo que el hijo le estaba pidiendo, ¿no? Y entonces, en ese momento generamos la ruptura, ¿no? Y el padre, y entonces hicimos la ruptura, nos dio miedo, sentimos culpa y nos dio miedo que el padre nos fuera a castigar por lo que hicimos. Pero hasta ahí llega la explicación no se extiende demasiado, es supremamente corta. ¿Ves? Y más adelante, en un párrafo más adelante, nos va a decir cuál fue la respuesta del padre, ¿no? A eso. Y es tener en ese pensamiento de separación, en esa mente que quiere separarse, tener siempre el recuerdo de Dios o el recuerdo del amor. ¿Ves? Sí, A eso que Óscar, llamamos Espíritu Santo. Óscar, en la Sí. lección 169 dice, no hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Excelente, excelente texto y traído muy a propósito de esta reflexión. Muchas gracias, Cristina. De O sea, nada. como nosotros nos movemos en el tiempo, no comprendemos la eternidad. Y como Exacto. vivimos en el mundo, nos es imposible comprender el estado de revelación. Cuando tengamos el estado de revelación, lo vamos a comprender. Pero mientras estemos en el mundo, para nosotros será incomprensible. Esa
es de las respuestas pues más elaboradas que hay en el curso, es la que nos comparte Cristina, la lección 169. Muchas gracias, Cristina. De nada. Oscar, y además cuando dice hasta que le pediste un favor especial, no dice qué favor es tampoco. Tampoco dice que favor. Yo lo deduzco porque se lo escuché a José Luis Molina, que él dijo que el favor especial era que el hijo quería ser exactamente igual el padre en todo, o sea, podía crear también a su padre, pero Sí, no claro. lo dice acá. Pero recuerde que nosotros vimos un pasaje, creo que en el capítulo 12 o en el 11, donde se refiere a los temas de la autonomía, ¿no? Que fue la manera, el movimiento que reclamó el hijo, la autonomía frente al padre, y pretendía crear igual que el padre, incluso crearlo a él. Entonces, si uno conecta lo que vimos sobre la autonomía en los capítulos anteriores con este párrafo, pues vamos como conectando, ¿no? Pero sí, son como pedacitos, no hay una explicación así absoluta. Taina levantó la mano. No, maestro, solo para decir que cuando yo entré al curso de milagros, realmente a mí se me respondieron como que todas mis dudas existenciales. O sea, realmente el nivel de coherencia del curso es algo que yo, por lo menos en lo personal, no he visto en ningún, bueno, de lo que yo conocí, ¿no? No es que lo he conocido todo, obviamente. Pero realmente a mí me dio un grado de coherencia, como de certeza, ¿no? De claridad, que yo de verdad dije, este es el puerto en el que yo estaba buscando, ¿no? Y ciertamente como Élida, como dice la hermana Élida, realmente esa es la única pregunta, o sea, que yo incluso me quedé como en paz, ¿no? Porque por supuesto que llega un momento que llegas a esa pregunta y como que empiezas como, ay, pero ¿y cómo fue, no? Y ahora tengo una nueva que me la acabas de meter, que y entonces ¿cómo entró el juicio, no? O sea, porque realmente para hacer la pregunta es verdad, hace falta que haya un juicio para llegar a esa pregunta. Sin embargo, no sé, ahorita que entré a reflexionarlos con ustedes mientras los escuchaba tanto a ustedes como a Élida y como a Cristina, que también de verdad tuvo amorosamente a leernos ese párrafo. Se me vino a la mente, no es nada del curso, pero me acordé, no sé por qué, y lo quise compartir, además del hecho de que esta era la única pregunta que no había llegado como a tener la respuesta en el curso. Me acordé de la serie Dark, que no sé si la han visto o no, pero es una serie que está en Netflix, que es una serie alemana, que a mí como me gustan todos estos temas del tiempo, porque tiene que ver con como bucles temporales, tiempo, ilusión, ¿no? De las cosas que suceden. Resulta que llega un momento que la serie se vuelve así un poco complicada de entender, bueno, un poco no, por lo menos a mí me pareció que se vuelve bastante complicada porque te puedes perder, ¿no? Como en las líneas de tiempo. Pero la cuestión es que al final, y bueno, me disculpan si no la han visto y la quieren ver el spoiler, es que llega, o sea, cuando la resolución de todo, porque al final se había creado un mundo, o sea, de eso, de sufrimiento, de distorsiones, de locura, ¿no? De mucho sufrimiento. Entonces la solución ya uno va ahí como que, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿No? Y la cuestión es que al final no había pasado, o sea que era como una falla de la línea de tiempo original, bueno, por supuesto aquí se hablan como del tiempo, pero vamos a decir como que de la dimensión original, hubo como una falla y se creó todo eso, o sea que todo eso era una ilusión, ¿no? Entonces, no sé, pero me pareció gracioso porque dije algo así, o sea, es verdad, se parece un poco a lo que estamos hablando de que en definitiva, como nunca ocurrió, pero está más allá de nuestra comprensión. Y nada, era eso. ¿Cómo se llama la serie? Por favor, repítelo. Es como oscuro en Dark. inglés. Dark, sí. Es un poco Dark. pesada de ver, pero Dark. habla mucho de todos estos temas, líneas temporales, dimensiones, ilusión del tiempo, o sea, y bueno, nada. Vale. Es como, Gracias. porque es como,
son varias temporadas y una temporada va complicándose más y más y más y más hasta que al final dice, no, es que esto es una falla, no existe, realmente es una ilusión. Vale, Cierto. gracias. Ahora, hay un pasaje, muchas gracias, Taina, por A usted, por lo que compartiste, ¿sí? Y eso es cierto. Lo que me hizo acordar es en una sesión como de preguntas y respuestas que tiene Kenneth Warnick, también le llegó la pregunta y entonces él dice que llega un momento en que los estudiantes del curso de milagros van a preguntar eso. O sea, que en cierta manera es natural que nos lo preguntemos en algún momento determinado de nuestro aprendizaje. ¿Ves? Y entonces reitera lo que el curso nos ha dicho, lo que escribe, ¿cómo es Amar por, cómo es la hermana? ¿Cómo es que llama? Ser en la luz, que está ahí y bueno, el resto de la gente en el curso. Entonces, no hay una, o sea, es una pregunta sin solución desde el punto de vista de la lógica mundana. El curso nos da unas pinceladas, pero esas pinceladas no es que sean exhaustivas. Y finalmente, lo que tenemos que vamos es frente al dilema de aceptarla o no aceptarla, o como dice, tomarlo o no tomarlo. Ese es como el dilema en el que nos encontramos en el curso. Pero como les digo, yo no encuentro ninguna tradición. Es posible que la haya, porque pues, tampoco es que lo conozca todo, pero yo no conozco ninguna tradición que tampoco que tenga una explicación lo suficientemente racional y creadora. Pues, racional no creadora, racional y convincente de la lógica del mundo, ¿no? No otras tradiciones, todas hablan de las antiguas civilizaciones y entonces se suponía que los lemures y los atlantes eran civilizaciones que trabajaban sobre el amor, pero finalmente se introduce el conflicto y se autodestruyen. Y entonces vamos a escuchar múltiples narraciones sobre esos mundos, pero vuelve a lo mismo. O sea, en algún momento se introdujo el conflicto, en algún momento se introdujo la separación, en algún momento no surgió un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Pues aquí no lo leyó en Cristina cuando dijo que solamente cuando lleguemos a la revelación lo vamos a entender, ¿no? Porque cuando lleguemos a la revelación, pues vamos a trascender los límites del tiempo. Eso sería. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo o sobre este tema? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el siguiente párrafo. El 11. Yo leo, Óscar. Adelante, Cristina. Gracias. Cuando estaba en paz no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podría haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía permanecer aquí en absoluto. Una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió.
Muchas gracias, Bu- Cristina. Seguimos No, con el mismo tema. sí, busca pero no halles. Busca pero no halles. Ajá. O sea, sigue con el tema de la separación, ¿no? Sí. En este párrafo. ¿Pregunta o comentarios ahí? Yo no entiendo muy bien esto de cuando dice, ¿de qué otra manera podría haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias sino partiendo en paz? ¿Qué es eso de partiendo en paz? ¿Saliendo en paz de qué o para qué? Y retornando al Padre. Bueno, hay que mirarlo examinando también la oración anterior, ¿no? O sea, Sí, cuando estaba en paz no necesitaba nada ni pedía nada. ¿Dónde es eso? En el cielo. O sea, el sí. Hijo de Dios estaba en el cielo, estaba en paz y allí no necesitaba nada ni pedía nada. ¿Por qué? Porque disponía de todo. ¿M? Ujú, Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo. O sea, cuando nos separamos, ¿no? Cuando nos separamos, entonces entramos en conflicto y lo exigíamos todo y no encontró nada. O sea, ¿qué es lo que nos pasa tras la separación? Como la separación es el espejo opuesto a la creación. O sea, si en el cielo estábamos en paz, aquí estamos en conflicto, en guerras permanentes. Si en el cielo estábamos en la eternidad, aquí estamos en el tiempo, que el tiempo implica obviamente nacimientos, crecimientos, luego la degradación de la vejez y la muerte. Si en el cielo teníamos la abundancia y disponíamos todo, aquí estamos en un mundo de carencias y escasez, ¿no? Si allá todos éramos felices, aquí es el sufrimiento, etcétera. O sea, es totalmente opuesto a la creación. Entonces, si en el cielo estábamos en paz y no necesitábamos nada, cuando entramos en el mundo del conflicto, o sea, cuando se declaró la guerra, ¿cuándo? Pues después de la separación, entonces lo exigíamos todo. En las guerras queremos conquistarlo todo, tenerlo todo. ¿Por qué? Porque queremos tener lo que no tenemos y que el otro tiene, ¿no? sí. La historia de las guerras ha sido la guerra por los recursos, ¿no? Por el agua, por la alimentación, bueno, por los minerales, por lo que sea, porque los consideramos escasos y estamos carentes de ello, ¿no? Y no encontró nada, pues obviamente lo pedimos todo y no encontramos nada porque pues finalmente es una ilusión, ¿sí? Luego viene la pregunta de Cristina, ¿de qué manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Aquí lo que nos está hablando es quién sería, quién es, cómo podía responder la dulzura del amor. Es la parte amorosa del hijo que se cree separar, ¿no? Y es retornando en paz al Padre, pero pues eso no es lo que no hemos hecho hasta ahora, o por lo menos estamos intentando hacer hasta ahora. Pero mientras tanto, mm, eh, a esas exigencias no respondimos con la dulzura del amor, ni con el propósito de regresar al Padre. Luego nos dice, si el hijo no deseaba permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto. Entonces, aquí estamos en el cielo. Si el hijo no deseaba permanecer en paz, o sea, cuestionó al padre, reclamó su autonomía, pidió el favor que el padre no le podía conceder, que es lo que nos dice en el párrafo anterior, como entramos en conflicto con la creación y perdimos la paz, pues no podíamos permanecer en el cielo, no podía quedarse en absoluto. O sea,
en el cielo no hay cabida al conflicto, no hay cabida al miedo, no hay cabida al ataque. Por lo tanto, si yo planteo el conflicto en el cielo, no me puedo quedar en absoluto en el cielo. Y por eso se produce la separación. Pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz. O sea, una mente tenebrosa no puede vivir en el reino, no puede vivir en el cielo. Y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. O sea, una mente tenebrosa no puede vivir en la luz, o sea, no puede vivir en el cielo. Se produce la separación y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que es allí donde se encuentra bien, ¿no? ¿Qué es ese? El mundo, ¿no? Aunque realmente no es así. O sea, en este mundo tampoco nos encontramos bien porque hemos perdido la paz, ¿no? Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. O sea, Dios no Pero no, permitió. ¿A qué? pero no ocurrió, digo. Creíste, pero Exactamente, no. o sea, metafísicamente no ocurrió. Y eso nos lo dice en varios pasajes del curso. O sea, ocurrió en sueños, pero en la realidad nunca ocurrió. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, y ese tú, ¿quién es? Pues nosotros como ego. No obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. O sea, ¿en qué momento creí que ocurrió? En el sueño de la separación. Pero el curso nos va a decir que eso es un sueño y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es despertar del sueño. Pero en realidad la separación nunca ocurrió. Pero como exigiste que ocurriera, o sea, planteé el conflicto, planteé el juicio, exigí poder crear igual que el padre, incluso crearlo a él, entonces esa exigencia mía, que es lo que en el párrafo anterior se plantea como una petición no concedida, como yo exigí que ocurriera, esa exigencia aconteció en mi mente y por lo tanto creo que ocurrió o creí que ocurrió. Y por lo tanto le dimos realidad al sueño de separación. ¿Estamos ahí o tenemos preguntas o comentarios o inquietudes? Entonces, cuando dice sino, ¿cómo podría hacerlo? Sino partiendo en paz, quiere decir partiendo del mundo hacia Dios, ¿no? Partiendo del mundo Claro, y retornando al Padre. Vale, exactamente. O sea, yo tengo que vale. recuperar la paz. O sea, ¿cuál es la tarea de la salvación nuestra? Que es lo que nos dice nuestra única función de la salvación o el perdón. Finalmente es que, pues perdonar mis errores de percepción, perdonar mi creencia en la separación y recuperando la paz y retornar al Padre. Y obviamente que eso lo tengo que hacer desde la dulzura del amor, que es mi verdadera naturaleza, a la cual yo le he dado la espalda o a la cual yo he negado, ¿no? Sí, sí. Vale. Gracias. De nada, Cristina. ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentario sobre este párrafo. Bueno, vámonos entonces con el 12. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 12? Yo leo, Oscar. Gracias, Anita. Adelante. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo y sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación.
Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Muchas gracias, Anita. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 12? Sí, ahí vuelvo a lo que decía Elida ahora, o sea, esa decisión del hijo de separarse, pero es una palabra que además repite mucho el curso, ¿no? Desde esta demencia, que decidimos separarnos y nos creemos pues aislados, solos, bueno, atacados, cuántas cosas. Es muy loco. Cierto. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario de este párrafo? A mí me hace gracia esto de lo único que te negó fue tu petición de dolor. Sin embargo, lo único que tenemos ahora es toda ese dolor en este mundo. Y si nos lo ha negado, pues no nos lo ha negado muy bien. Lo que, lo que nos negó era que si hacíamos lo que estábamos pidiendo, eso nos iba a conducir al dolor, ¿no? Entonces, por eso el Padre no accedió, pero nosotros lo exigimos y por lo tanto pensamos que eso ocurrió y por eso estamos en el mundo del dolor, Sí, ¿no? sí. Experimentando un dolor que no es real. Eso es lo que me hace gracia, sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces repasémoslo. Singularizar es aislar. Ojo, porque las dos palabras están entre comillas y por lo tanto causar soledad. O sea, cuando yo singularizo algo, lo aíslo. Ayer, sí, vimos una lección que es de una profundidad metafísica tremenda, que es, creo, la 184, que es el nombre de Dios es mi herencia. Y esa acompañada de otra lección previa, que es la 183, que invoco el nombre de Dios y el mío propio. Y si usted examina esas dos lecciones, en ningún momento aparece el nombre de Dios, ¿no? Y en la lección 184 nos dice que Dios no tiene nombre, pero nos va a explicar todo el tema de los símbolos y los significados y cómo este mundo lo fabricamos a punta de símbolos y significados. Entonces, a, a las cosas del mundo le vamos asignando un nombre. Entonces, que un celular, que una taza, que una mesa, que bueno, que un computador, que un auto, a cada cosa le vamos asignando un nombre. Tanto a las que son antiguas como a las nuevas le vamos creando un nombre. Y obviamente le vamos asignando un nombre y un significado. Y vamos llenando el mundo que creemos
vivir de nombres y significados y lo volvemos como complejo. Y con ello estamos reiterando la separación, la estamos afirmando y la estamos haciendo cada vez más real en nuestra mente. Y nos dice que cuando llamamos a un hermano por su nombre, a lo que estamos llamando es a su cuerpo, ¿no? No a su verdadero ser. Y cuando el hermano responde, está reconociendo ese nombre como suyo y por lo tanto también reafirma la separación. O sea, yo lo llamo por el nombre, con lo cual reafirmo mi separación con ese hermano. Y ese hermano, al responder el llamado por el nombre, se está identificando con ese símbolo, con ese nombre, y por lo tanto hay una doble separación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Singularizar las cosas, ¿no? Cuando nosotros las singularizamos, las aislamos. Es lo que hacemos también en las metodologías de investigación científica y social. Cogemos algo, lo separamos, lo analizamos para entenderlo, ¿no? Lo clasificamos, le damos un significado y lo explicamos, ¿no? Pero eso es lo que hacemos también en nuestra vida cotidiana. Singularizamos las relaciones, por lo tanto las aislamos, ¿no? Y eso nos causa soledad. ¿Qué es la soledad? Pues la creencia que estoy separado, ¿no? Que estoy separado a la totalidad. Y creo que estoy separado porque vivo en un mundo donde hay millones de seres que son individuales y separados de mí. Entonces nos dice, Dios no te hizo eso. O sea, este mundo de separación, de aislar, de singularizar y de soledad lo fabricamos nosotros, no lo hizo Dios. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? O sea, que Dios no nos podía hacer eso porque Él sabe perfectamente que nuestra paz reside en nuestra unicidad con el Padre y la unicidad con todos mis hermanos. Por lo tanto, Dios no nos hizo eso. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues nuestro ego. Lo único que te negó fue tu petición de dolor. O sea, si en el párrafo anterior nos decía que Dios no nos concedió la petición, aquí nos va a decir que la petición es de dolor, porque si yo me voy a separar, pues voy a fabricar un mundo de dolor y sufrimiento. Entonces, lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de la creación. O sea, en la creación no existe ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el juicio, ni el ataque, ni el resentimiento, bueno, nada de esas cosas. Te había creado y no iba a revocarlo. O sea, Dios nos creó a su semejanza, eternos, inmutables, impecables, amorosos, pacíficos, felices. Y eso Dios no lo iba a revocar. O sea, no es que Dios se levante mal genio un día y nos saque a patadas. Dios no cambia de opinión. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Entonces, lo único que la única respuesta de Dios a nuestra petición de mente fue una respuesta cuerda, que residiera contigo en tu demencia. O sea, en mi mente de mente va a residir la respuesta amorosa del Padre. O sea, el amor, el recuerdo de Dios o el Espíritu Santo en nuestra mente. Y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta, o sea, la respuesta de Dios, sin renunciar a la demencia. O sea, yo no puedo escuchar la respuesta de Dios si no renuncio a los juicios, a las condenas, a los ataques, a la creencia en la separación, al miedo, a la culpa. ¿No? Entonces, si yo no renuncio a todo eso, no puedo escuchar la respuesta de Dios. Pero cuando yo comienzo a perdonar y a perdonar, entonces comienzo a renunciar a la demencia y comienzo a escuchar la respuesta del Padre o a escuchar la voz que habla por Dios, al Espíritu Santo.
Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones. O sea, la respuesta del Padre se encuentra más allá de las ilusiones y se convierte en nuestro punto de referencia, en nuestra ancla, lo que vamos a buscar, ¿no? Y a lo que vamos a invocar como respuesta en la medida que vamos renunciando a las ilusiones. Entonces, su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. O sea, perdonarlas. O sea, yo veo las ilusiones y las observo y veo que son ilusiones, que no son reales, que son dementes. Entonces, ¿qué hago cuando las observo? Pues perdonarlas, soltarlas, abandonarlas, entregárselas al Espíritu Santo. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, ¿no? ¿Cuál lugar? Ese punto de referencia de Dios, ¿no? Y la voz que habla por Dios, el recuerdo de Dios. Debo buscarlo en mi mente y lo voy a encontrar, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Entonces, yo lo que tengo que es mi tarea en este mundo, es buscar el amor en mi mente, pese a que esté llena de oscuridad, de miedo, de culpa, de resentimientos. Hay una parte en mi mente donde el amor reside y por lo tanto debo buscarla y la voy a encontrar. Y en la medida en que yo encuentre ese amor que está en mí, ese amor me va a conducir hasta Dios, hasta el amor. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Notas a pie de página? Ni lo uno, ni lo otro. Silencio total. ¿Comprendimos? ¿No comprendimos? Nada. Sí, comprendimos. Bueno, Comprendimos. perfecto. Gracias. Era Comprendido. este era un tema muy metafísico en los párrafos finales, ¿no? Sí. Y finalmente le tenemos miedo a la redención porque cuando asumimos la salvación, la redención, de manera total, con el amor total que nos pide, pues el personaje desaparece, el ego desaparece y a eso le tenemos terror, ¿no? Porque si el mundo es una ilusión, entonces, ¿quién es ese yo que cree estar en este mundo? Y si el mundo desaparece, ese yo que cree estar en este mundo, pues también va a desaparecer. Ese es el miedo a la redención. Por eso es que esta sesión pues termina en toda esa explicación sobre cómo ocurrió la separación y cómo retornamos al Padre, ¿no? Básicamente esa sería como la reflexión final. Bueno, Bueno, con este terminamos la sesión 3 del párrafo 13 del capítulo 13 y daríamos inicio a la sesión 4, la función del tiempo. Entonces yo propongo que quedemos por terminada la tarde aquí y más bien dentro de 8 días vemos eso. Patti, ¿qué es lo que nos dice Patti? Pienso que es necesario allí en eso que menciona observar las formas de identificación que están en el mundo que no hacemos conscientes. Países con el consabido patriotismo, fervor por las banderas, religiones, partidos políticos, roles, papá, mamá, hijo, esposa. Eso que menciona Patti es perfecto. Me hace acordar el libro Una nueva tierra de Eckhart Tolle, donde escribe precisamente los egos colectivos, la patria, no, la nación, el partido de fútbol, el equipo de fútbol, el partido político, mi empresa, mi ciudad, mis vecinos, etcétera, y los roles individuales que son los roles como ego individuales que hacemos. Evidentemente que eso
es lo que tenemos que observar y es lo que tenemos que perdonar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Hola. Gracias. Gracias, Oscar, gracias. Bueno, con mucho Gracias. cariño, que Dios Gracias les a todos, bendiga, hasta el que pasen miércoles. feliz día. Y bueno, Gracias. nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Bendiciones. Que seamos felices. Lo mismo. Amén, amén. Chao, chao. Gracias, Oscar. Muchas bendiciones.